El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Son las 8:32 en el sistema de emisoras Atalaya. Hoy vamos a tener algo muy especial. Solo una vez antes lo hemos realizado y ahora, no solo por la importancia del invitado, sino por la confianza, amistad que tenemos, el licenciado Rafael Cuesta Caputi es el personaje del viernes. Y además está aquí con nosotros en Punto de Vista. Entonces, es una doble ocasión para poder charlar con Rafael, no solo de los temas que siempre hablamos aquí en el programa, que son más que nada coyunturales, sino un poco más para conocer a la persona detrás de la figura pública. Ustedes, la mayoría, lo conocen de muchos años por la televisión a Rafael, también porque ha sido diputado y luego nuevamente por la televisión. Entonces son varias generaciones. Varias generaciones. Usted ya mismo lo hago. ¿Cómo? Me pone en la época de Gutenberg. De la imprenta, ¿no? Eso, no, de Gutenberg. No, de la imprenta. Ah, ya, porque hay... ahora, le pregunto una cosa. ¿Cómo diríamos? Usted comienza televisión a finales de los 70, ¿verdad? Sí, finales de los 70. Sí. Y estamos en el 2023. En diciembre del 79, para ser exacto. Realmente, pongámosle 80. Ok, entonces inicio de los 80. Entonces tenemos la década de los 80. Pongamos entonces que son la gente que todavía era en esa época generación X, ¿no? ¿Verdad? Luego... No, era la generación X recién empezaba, eran niñitos, chiquititos. O sea, acuérdense que yo soy baby boomer. Baby boomer. En el caso suyo, sí. Yo soy boomer. Usted es X. X, ya. Sí. Entonces, yo empecé muy joven, por lo tanto, yo estaba con los boomers, porque yo empecé a los 21 años, 22 años. Ya. Y luego en los 90s y ya inicio de los 2000 vienen millennials. Exactamente. Y ahora son centennials. Sí. Y sigue Rafael vigente. Sí, porque me voy acoplando. Yo pienso que la habilidad en esta profesión es acoplarse a las generaciones nuevas que van reemplazando a las viejas, ¿no? Y una de las formas de hacerlo es acoplándose a la tecnología. Entonces yo, por ejemplo, casi no hay herramienta tecnológica que yo no sepa usar. Yo trato de usar todas las herramientas tecnológicas. Siempre has tenido esa facilidad, sí, ¿no? Y eso, o esa curiosidad también. Sí, y eso creo que lo heredé de mi madre, ¿no? Okay. Mi madre tiene 90 años y ella, pues, usted la ve que usa el internet, el YouTube, el Facebook, ¿no? El Instagram, el WhatsApp, todo manda mensajes de audio. Yo a veces le hago bromas, le digo no mande mucho emoji porque eso le van a cobrar. Entonces me dice, no, entonces se queda pensando y me dice, no me moleste. Se da cuenta enseguida, ¿no? Digo, sí, mamá, si cobran por cada sticker que usted manda. Entonces me dice, sticker, sí, ya, y sabe inmediatamente lo que es un sticker. Entonces, ya, o sea, no es que dice ¿qué es eso? No, es bien avispada. Pero si muchas personas de 70, no digo de 80, no pueden usar el WhatsApp. Claro. Menos aún saber qué es un sticker. Exacto. Sobre todo la gente que se acostumbró a tener secretarias, sí, que las secretarias le hacían todo, ¿no? Yo todavía giro cheques.
Así, ¿no? Yo todavía hago mis transferencias, yo hago mis depósitos, yo hago... O sea que sí tiene sus apps. Todo a través de las aplicaciones, por supuesto, pero yo vivo permanentemente la tecnología. Yo hago mis cosas, yo hago mis trámites. O sea, en el SRI yo hago mis trámites en el agua potable, en el CENEL, yo hago mis trámites. Entonces me mantengo vigente sabiendo lo que pasa. Y cuando ocurre algo diferente o hay algún cambio legal, algún cambio de analógico a digital, enseguida me voy acoplando, ¿no? Entonces, yo pienso que una de las formas de mantenerse activo y vigente es manteniendo conocimiento sobre todas las tecnologías. Ahora avanzan mucho más. Tienes toda la razón. Ahora estoy muy metido en lo que es inteligencia artificial. Muy metido en lo que es inteligencia artificial. Me gusta saber todo de eso. Me gusta saber sobre los bitcoins, los blockchains, todo eso de todo. Pero mira, que la verdad que eso es una virtud. Vamos a ir con las preguntas de Alcides Montilla, pero antes de eso teníamos una inquietud ayer entre Alcides y yo. Luego viene también Hugo Landívar y les agradezco además porque estamos en punto de vista, pero por colaborar también con mi programa, con el personaje del viernes, Alcides y a Hugo. O sea que usted se quedó sin personaje del viernes y está usando esta entrevista para usar para el personaje del viernes también. No. Pero, allá. O al revés. Al revés. Allá. Al revés. Allá. Pero es que lo que pasa es que imagínense grabar a esta hora una grabación con Rafael para el personaje del viernes en la mañana. Nos hubiera hubiera tenido que salir yo aquí de punto de vista. Imagínense la sintonía ahorita es altísima con Rafael Cuesta, pues. Entonces, claro, pues. Oiga, pero dígame una cosa, ¿usted comenzó en RTS o en Ecuavisa? Yo recordaba que era en Ecuavisa. Sí, es que estuve muy poquito tiempo en Tele4, se llama. Tele4, claro, no existía RTS. Ni siquiera Telesistema. Ni siquiera Telesistema. Era Tele4. Que era de don Luis Novoa, ¿no? Era de don Luis Novoa en esa 4 época. meses estuviste, sí. Exactamente. Usted estaba investigando, don Alcides. Usted no, que también somos la misma generación. Somos ¿no? casi, yo empecé el 79 Claro. y usted empezó el 80 juntos. oficialmente. Entonces yo como no me voy a acordar de... Cuando usábamos cuartillas. Exacto, no me voy a acordar de esas cosas. Es como cuando hago el paralelismo, uno se acuerda de la primera enamorada, nunca lo olvida. Es así. Claro. Y yo me acuerdo de los grandes compañeros que yo tuve, ellos en el ámbito y yo en mi ámbito. Nos encontramos en la calle. En la calle, en las ruedas de prensa, en el aeropuerto, en todos lados hacíamos cobertura. Hicimos experiencia en la calle. Quemamos hartazuela. Y esa es la universidad del periodista, la calle. Así es. No es el escritorio ni las redes sociales, es la calle, Rafael, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Ahí en Tele4, que estabas con algunas otras compañeras que llegaron de repente, ¿verdad? Como tú. Porque parece que ese canal como que quiso innovar en el campo informativo, sí, ¿verdad? Ese canal en ese entonces decidieron contratar una productora para que haga el noticiero. Y la productora que se contrató se llamaba Minuto a Minuto. Y era un grupo de jóvenes periodistas en ese entonces que ya tenían 4 o 5 años de experiencia más que nosotros. ¿Quiénes eran? Carlos Vera, Andrés Carrión, Gastón Villamar. Pero un buen... Claro. Entonces... o sea que luego seguirían... Sí, yo recuerdo muy bien que fueron a la universidad buscando María Enriqueta Orrantia, que en paz descanse. Que en paz descanse. Recordamos mucho. Trabajó conmigo también en el diario Hoy. Con Cecís Caballas. La Cámara de Comercio. Con Cecís Caballas, que en paz descanse también. Fueron a buscar talentos a la universidad. Yo como las conocía, las saludé y digo, ¿qué hacen por aquí? Yo estudiaba leyes. Me dice, no, estamos buscando la facultad de periodismo, que queremos buscar reporteros. Lo llevé hasta la facultad de periodismo. Estaba cerrada ese día porque no sé por qué razón. Entonces, yo le dije, pero yo tengo un compañero que le gusta el tema del periodismo y tiene buena presencia, puede salir. Y les presenté a un compañero. Ese compañero le hicieron una cita para que vaya el día lunes, digamos, a hacer un casting.
Y me llama por teléfono después del fin de semana este compañero y me dice, no había celulares, ¿no? No había mensajes, no había nada de eso. Me llama por teléfono a la casa y me dice, oye, dice, acompáñame, dice, no, no seas turro, acompáñame que no quiero ir solo a hacer este casting. Le digo, ya, está bien, vamos, yo te acompaño. Entonces lo acompañé a Telesistema, que quedaba en la Casa de la Cultura, en el edificio de la Casa de la Cultura. Hace el casting, yo sentado ahí esperando, ¿no? En el último piso, ¿no? El último piso, sentado ahí esperando, y de repente pasa, no recuerdo quién era, pero era una persona conocida, amiga, me dice, ¿qué haces aquí? Y digo, no, estoy esperando a un amigo que está haciendo un casting. Y dice, ¿por qué no haces tú también el casting? Y yo, no, también yo estoy estudiando leyes, a mí no me interesa el periodismo, no, haz el casting también. Bueno, está bien. El casting era hacerle una entrevista imaginaria a un personaje imaginario que lo representaba Carlos Vera. Entonces Carlos Vera era sentado ahí, yo no lo conocía, sentado ahí, y de repente me dice, a ver, ¿sabes la personalidad de Carlos Vera? Pues eso voy a decir. Dice, desde joven. Yo soy el Ayatollah Khomeini, hazme una entrevista. Entonces yo estaba familiarizado, porque siempre me gustó leer, con todo lo que estaba pasando en Irán en ese entonces. Había caído el Shah, Ayatollah Khomeini se había ido a Francia, había regresado luego a Irán, etcétera, etcétera. Entonces le hago la entrevista. Y a los 2 días me llama por teléfono María Enrique Torrante y me dice, Rafael, ¿sabes qué? A tu compañero no lo vamos a escoger, pero Carlos Vera me ha dicho que quiere que seas tú. ¿Y te llamó con tu nombre o tú ya tenías algún apelativo de los que regularmente en la televisión salen? Pues no, claro, no sabes bien, ¿no? Tenía mi nombre. El nombre del más. Entonces, empecé y arrancamos en diciembre del año 79. Perdón, del año 80, en diciembre del año 80, yo estaba equivocado, en diciembre del año 80. Claro, 80. Okay. Me acuerdo porque fueron las 4 meses. Fueron las elecciones seccionales. En esa época ya Roldós era presidente y había elecciones seccionales. Y él, en marzo, me llama Roberto Aspiazu, que era jefe de información de Coavisa, ¿no? También una generación mayor, y me dice, Rafael. Roberto ya estaba desde antes. Ya, él era jefe de información. Ya era el jefe de información. Y Roberto había sido reportero antes. Todavía reporteaba. Y era reportero estrella. Claro. En ese tiempo. Yo lo recuerdo mucho en la televisión, de verdad. Entonces me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar a Coavisa? Necesitamos reporteros. Y dije, déjame, está bien. ¿Y para esto seguías estudiando o ya seguía estudiando con mucho esfuerzo? Y ya cuando me fui a Coavisa, ya el trabajo me comenzó a gustar, me apasioné, trabajaba de lunes a domingo, no había horario, no había fin de semana, me encantaba, comencé a usar las editoras, aprendí a producir, aprendí a usar cámaras, aprendí todo. ¿Y las leyes? Se quedaron en la universidad. Es que en esa época, Universidad Católica, ¿no? Sí, yo también. Era 2 horarios al día, era pues, sábado. El periodismo es pasión. Ya tenía. Si usted agarra el periodismo como pasión, no la olvida, no la deja nunca, ¿verdad? Claro. Nació mi primer hijo. Claro. Entonces ya estaba casado. Ya nació mi primer hijo, entonces ya tuve que dedicarme full al trabajo. Y la verdad es que ahí estuve bien, estuve hasta el año 85, y ahí hice un alto. ¿Tuviste en Vistazo también, Rafael? Yo redactaba en Vistazo, hacía reportajes especiales en Vistazo. ¿Y qué te gustaba más, escribir o hablar? Me gustaba mucho escribir. Así empezó a gustarme el periodismo, con Galo Martínez, Merchán, que era amigo de mi padre. Un día me lo presentó mi padre ahí, yo estaba en el colegio, me había quedado supletorio, entonces no podía ir a pasar las vacaciones en la playa. Entonces tenía que acompañar a mi padre a la oficina todos los días. Entonces un día mi padre se lo topa a Galo Martínez y me presenta, y mi padre le dice, ¿para qué lo tengo este muchacho vago que tiene que estar estudiando? Entonces Galo Martínez me dice, ¿te gusta? Típico de los papás, ¿no? ¿Te gusta? Me hace pasar vergüenza. Le digo, ¿te gusta leer? Le digo, sí, por supuesto. ¿Te gusta escribir? Claro, sí escribe bien. Le digo, más o menos, le digo, pero me gusta leer mucho. Le digo, vente al diario, me dice.
Entonces fui a pasar papeles en el diario. Entonces yo recortaba el teletipo de las noticias internacionales. Eso fue en el 85. No, eso fue ya, eso era años, estaba en colegio todavía. Años 70. Eso no toma en cuenta en la historia. No, porque de Rafael esas son historias más. Es que no, porque eso no era realmente. Realmente eso fue mucho antes de mi periodismo oficial, digamos. Entonces, pero fue cuando yo realmente conocí el periodismo y empezó a gustarme, ¿no? Y luego ya lo dejé, pero fueron 3 meses de aprendizaje ahí donde aprendí a redactar, ahí aprendí a escribir, y aprendí a escribir ¿sabe de quién? De la mano de Rafael Díaz y Casa. ¿Te acuerdas de Rafael Díaz y Casa? Gran pluma. Gran pluma, el botellero creo que se llama, él tenía la columna. Él era, no sé si él era jefe de la redacción o algo. Del Expreso. Del Expreso, entonces yo le llevaba a él los pariente de Díaz de la Cuadra, pues, ¿no? Y ahí habían otros, Fernando Cazón, así estaba ahí. Nani Cazón. Sí. Entonces el yo poeta. Con ellos aprendí más o menos a redactar. Y obviamente lo trataban a uno, un niño pues de 16 años, 17 años. Y se pasa esa noticia, ya hasta que escribí una noticia, pues, era un terremoto en China, me acuerdo. Y te la publicaron. Y la publicaron. Y la debes tener en el archivo. No, yo no sé pero si por favor, eso se tiene. Pero es la primera vez. Fue lo más emocionante de mi vida cuando vi al día siguiente publicada mi redacción. Claro. Que hoy, como los chicos dirían, sería casi un copy-paste de la noticia que vino en el teletipo, porque tenía miedo de embarrarla. Entonces tenía que escribir con el estilo propio, pero acoplándome a los hechos. Y con el nombre. Oye, Oguito, usted que pues, no ha estado en periodismo, digamos, de redacción, y es menor, unos años, no recuerdas a Teletipo, ¿no? No, para nada. El Teletipo era, Teletipo era algo espectacular. La verdad que era un aparato. Yo me quedé hipnotizado cuando lo vi. Este aparato que escribe solo. Exacto. Yo también, yo recuerdo en Atalaya era un edificio viejo, pues, ¿no? Claro. Y había este aparato, ¿no? Y escribía solo. Primero era Agencia France Press. France Press, F. Y de repente. Pero los diarios tenían varios teletipos. Claro. ¿no? Pasaban y se iba escribiendo la noticia. Y a veces salía plin, plin, plin. Y era urgente. Y no solamente la información, sino las fotos para los diarios. Eso ya. En radio no nos salía eso. Pues ya posterior, claro. Después venía fotos. Claro. Fotos, Se pagaba mensual a las agencias. Era todo blanco y negro, pues no existía. Blanco y negro. No existían los diarios. Tenían la noticia al día en el momento. ¿Y por qué cambiaste de repente cuando estabas ya en Vistazo y Ecoavisa? Dejaste Ecoavisa y Vistazo y te fuiste ya a otro campo. Yo salí de Ecoavisa. ¿no? Yo salí de Ecoavisa, ni siquiera recuerdo bien por qué, fue de esas discusiones temperamentales. En Ecoavisa cuando tú estabas. ¿Habían, perdón? Algunas estrellas. Sí, bueno, estaban ahí, iba a decir estábamos, pues no me cuento. Sí. Pero estaban ahí, claro, Roberto, bueno, comenzamos por la cabeza, Alfonso, ¿no? Claro. Roberto Aspiazu, Gloria Gallardo, Marisabel Levet. Luego vinieron Teresita. Yo recuerdo en Quito, Mónica Fernández Salvador. Claro, Mónica Fernández, claro. Gloria Gallardo, que tú decías, ¿no? Me acuerdo que eran la rubia y la morena, que Gloria era al mediodía y Mónica en el noticiero de la noche. Luego yo inicié el noticiero de la mañana en ¿no? Sí, no había. No había, no. Javier Alvarado me encargó que arme yo ese noticiero y obviamente yo lo armé. Y se llamaba Televistazo 7 AM. Luego pasó a llamarse Contacto Directo. Mira eso. Estamos en el personaje el viernes y vamos a ir también con el personaje del viernes y también en punto de vista con Rafael Cuesta Caputi. Rafael Ignacio Cuesta Caputi. Vamos con las preguntas del abogado Hugo Landívar también, por supuesto. Claro, bueno, yo quiero, a ver, más allá de la trayectoria que es muy importante siempre contarla. Pero tú tienes un hecho histórico aquí que vamos a hablar. De ese quiero hablar, casualmente. Así es. Hubo un hecho lamentable en la vida de Rafael Cuesta, este cassette bomba.
No. Si nos puedes contar un poco los antecedentes para llegar a la actualidad, en qué estamos en esta acción de incumplimiento, hacemos un pequeño resumen y cuál sería la posible consecuencia, cuál la final, en qué podría terminar esto, cuál sería el mejor final para esto, diciéndolo de esta manera, porque realmente como inició en esos momentos, Ecuador se asustó mucho, pero creo y me temo decirlo que creo que volvemos a lo mismo. Ojalá te equivoques. Ojalá me equivoque, pues, ojalá Sí. que me equivoque, pero los coches bombas no existían, Rafael, solo lo veíamos en ese tiempo en Colombia Sí, y ahora sí. estamos viéndolo acá. Espero que jamás Sí. vuelvan a suceder. El Ojalá se ámbito era un controle. ámbito muy especial, ¿no? Correcto. Yo recuerdo en esa época cuando alguien te iba a dejar un sobre, una carta, no, pues el mensajero llegaba hasta tu oficina, Por sin supuesto. problema, y nadie lo detenía. Yo vengo a dejar un sobre al licenciado Rafael Cuesta y pasaba. Antes funcionaba más o menos así, ¿no? Era 21 de enero del año 2000, un viernes, tumbaron a Yamil Maguad. Y se formó pues esta especie de triunvirato. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Claro. Y Una El noche doctor que nos acostamos Solórzano, nos acostamos El con doctor Solórzano, claro, estaba el general Mendoza. Vargas, eh, Vargas, Lucio no estaba, Vargas, Sí. Carlos Vargas, claro, El general Carlos Mendoza. el doctor Carlos Solórzano Lucio Solórzano. y el general Mendoza. Mendoza. No es pariente del No es pariente. para nada. Sí. Hay hartos Mendoza en Y, Manaví. era un viernes, recuerdo perfectamente bien, y obviamente todo el mundo quería que se vaya a Milmaguat, pero unos querían que se vaya caído, tumbado, y otros querían que se vaya, o queríamos que se vaya de acuerdo con la ley, aunque renuncie y entregue al vicepresidente A el Gustavo gobierno, Noboa. a Gustavo Noboa, como finalmente sucedió. Y mis comentarios en ese entonces en el noticiero, estaba en Canal 10, TC, fueron muy fuertes, ¿no? Contra el golpe y la Contra los forma golpistas. contra los golpistas, Y a favor de la a democracia. favor de la democracia. Así fue. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno está sentado ahí, está en vivo, uno dice frases muy duras y si los militares tienen que llevar la Constitución en la mochila, no pueden nunca olvidarla, y si quieren ganar la presidencia deben hacerlo con los votos y no con las botas, ese tipo de expresiones que uno dice, y a los 16 días o a los 20 días aproximadamente, el 16 de febrero del mismo año, 2000. me llega un cassette a mi oficina. Ya me habían llamado a decir que me enviaban ese cassette. Me engañaron, caí como Gil, como novato. Obviamente no había sucedido nunca antes una cosa así. Pero ahí le enviamos un cassette que mire que ahí están las reuniones de los militares con los fue en TC. En TC. Yo era director de noticias, vicepresidente de noticias o director de noticias de TC. Abro el sobre y veo que está un cassette. Yo estaba sentado y recuerdo yo no necesito lentes para escribir en la computadora, porque yo veo bien de cerca. Y recuerdo que no tenía la casetera en ese momento, ¿no? La VHS. Entonces me levanté. Cuando me levanté me puse los lentes, cogí el cassette y mientras caminaba lo abro, lo saco de la caja. Y cuando lo saco de la caja, ¡boom! Así es. Ahí estalló. Yo realmente no sabía qué pasaba, todo aturdido, veía solo negro. Recuerdo tu cara que estaba muy... Veía solo negro, no veía ensangrentada. nada. A tientas llegué al baño a echarme agua porque me quemaba la cara. Entraron a mi oficina, pero como estaba llena de humo, nadie podía saber dónde estaba, gritaba. En fin, pasó el tiempo, hubo una investigación, y la investigación llegó a nada. Nadie quería hacer nada. O sea, no avanzaba. No avanzaba. Hablé con el ministro de Gobierno de ese entonces, Pancho Huerta, quien se puso enérgico, pidió que se investigue, reclamó, pero esto estaba en manos de la Fiscalía, ¿no? Y la Fiscalía no avanzaba. En esa época los procesos de investigación no los llevaban los fiscales, sino que los llevaban los jueces, ¿no? Recordemos que el código Anterior, claro. anterior había el sumario,
lo que se llamaba, ¿no? Procedimiento Que hoy penal. es la etapa investigativa que la lleva el fiscal. Antes habían los sumarios que lo llevaban los jueces. Entonces, algo me quedó de los estudios de leyes, ¿no? El sumario se hizo eterno, a pesar de que tenían algún tiempo, nunca hicieron las diligencias que tenían que hacerse, nunca investigaron porque el cassette tenía 2 dispositivos, no tenía explosivos, tenía 2 dispositivos ¿cómo se llama? De detonadores, y estalló solamente un detonador. Entonces el otro detonador estaba intacto. Entonces yo pedía, vean el origen de ese detonador, vean el número de serie. O sea, que hubiese sido mucho más fuerte si estallaban los dos. Claro, me volaban las manos o me volaba la cara, ¿no? Obvio. Cuando llegué a la clínica, después me acuerdo el doctor Gilbert, el Roberto Gilbert, que fue quien me atendió inmediatamente, me dijo: Rafael, no sé, de estos estallidos la gente no se muere, casi no se muere por los daños físicos, sino por el infarto, porque es tan fuerte que te da un infarto. Entonces, la investigación se prolongó, nunca investigaron nada, pasaron 3 años, cerraron el sumario y dictaron sobreseimiento definitivo para los autores, cómplices y encubridores sin saber cuáles eran. ¿Sobreseimiento de quién? Definitivo. De nadie. Del hecho. Y Entonces, eso lo hizo la fiscal, un juez. No, es que era al revés. Era al Ahí, revés. ahí la investigación era distinta. Empezaba el juez claro. y después aparecía el fiscal. Entonces, claro. Entonces, Otro código. apareció un abogado, el abogado Jorge Sosa, jovencito, y me dijo: mire, yo creo que aquí esto da para una acción internacional. Permítame llevar su caso. No le cobro nada. Y si ganamos, Él ahí es me especialista en paga. derechos humanos. El derecho internacional también. Por Entonces, eso es. acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasamos la admisibilidad, que a veces es lo más difícil por la Son forma. como 7 años, se demora más o menos. Y luego llegamos al informe de fondo en el año 2008. En el año 2010, el Estado finalmente reconoce la responsabilidad. O sea, para evitar el juicio en la Corte Interamericana de Exactamente. Derechos Humanos en Costa Rica. Exactamente. Yo mismo caí en la treta que me puso la Procuraduría en ese entonces. Acepté la negociación y no fui a la Corte, pero quedó el informe de fondo, que también es de cumplimiento obligatorio. El 2010 el Estado aceptó su responsabilidad y se comprometió a cumplir con las recomendaciones del informe de fondo, que son 3. Una, que el Estado reconozca y pida disculpas, lo cual lo hizo, reconoció, solicitó las disculpas a través de la prensa, hizo un publicado en Diario del Universo, puso una placa que todavía está ahí en el Malecón 2000, reabrió el caso en la Fiscalía, y esa era la otra. Una de las opciones. Otra de las De las recomendaciones. recomendaciones de la... Era reiniciar La investigación. la investigación. Entonces la Fiscalía se vio obligada a reabrir el caso. Y la tercera era la reparación económica adecuada del indemnizatoria. daño causado. Entonces, hicieron la primera. La segunda la hicieron a medias y la tercera nunca la hicieron. Y así pasaron los años, hasta que ya después de 15 años del informe de fondo, pues yo ya con mi nueva abogada, la doctora Lolo Miño, me dice, mire... Lolo Miña. Ella fue ya después. Sí, yo tomo su caso, no me pague nada, a mí me interesa ganar este caso. Yo pienso que si ganamos, obviamente ahí me paga. Entonces, fuimos a la Corte Constitucional como la última opción. Y yo digo: pero Lolo, si perdemos aquí, ya el Estado tendrá una gran justificación para no cumplir, ¿no? Y dice: sí, es la última carta, pero hay que pelearla, me dice, porque no, dice, nunca... La Corte Constitucional no era la cervecera, ¿no? Pues no era la Corte Cervecera. No era la Corte Cervecera. No, porque uno pregunta, porque no estamos en los tiempos. Yo creo que es la Corte Constitucional actual. Correcto. La actual, pues, esto fue en febrero del 2021. La Corte Constitucional actual, que yo creo que es el último baluarte de justicia que tenemos en este país, ¿no? Puede no gustarnos algunas de sus decisiones, no estar de acuerdo con algunas de sus decisiones, pero creo que todos lo hacen honestamente y apegados a la Constitución. Recordemos que la única función de la Corte Constitucional es velar porque todos los actos que tenga el Estado, que realice el Estado ecuatoriano, estén enmarcados en la Constitución. Y en los derechos. Y en los derechos y en las garantías que tenemos los ecuatorianos que están en la Constitución.
y en las resoluciones dictadas por la Corte que pasan a ser constitucionales. Entonces, no tienen que fijarse en el contenido, si es que es importante, si es que es bueno, si es que es político, si es que es justo, si es que es injusto. No, se fijan si es constitucional, ¿no? Y ahora comprendo yo por qué le batean al presidente de la República sus decretos urgentes económicos, simplemente porque no están enmarcados en la Constitución, porque pueden ser muy buenos, pueden ser necesarios, importantes, pero si no se encuentran dentro del marco constitucional que dice que tienen que ser urgentes, entonces no se los van a aceptar, nunca, ¿no? Y yo creo que en la presidencia lo saben, pero bueno, en todo caso... Claro, no los presentan de acuerdo a lo que dice la Constitución. A lo que dice la norma constitucional, así de simple. Entonces, la ponente de mi caso fue la doctora Carmen Corral. Sí. Hizo un informe, hizo mucha investigación, mucha averiguación, pero muy rápido. Por la acción de incumplimiento. Por la acción de incumplimiento. Presentamos la acción de cumplimiento, ella fue la ponente, y todo muy rápido. Exigían que en 2-3 días se le entregue información. Y es que las sanciones son muy fuertes por la parte de la Corte Constitucional si no se cumple. O sea, van casi de entrada a la destitución. Es lo único que le temen todavía. Entonces hizo un informe, el informe fue tratado anteayer, y la Corte resolvió finalmente darme la razón en la acción de incumplimiento y dictó sentencia, dándole de plazo 2 meses a la Fiscalía para que demuestre que está llevando una investigación seria e imparcial, y le da 20 días al Ministerio de Derechos Humanos para que elabore un reglamento para repararme al gobierno, al Ministerio, correcto, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y que una vez elaborado ese reglamento, que tiene 20 días para hacerlo, en 2 meses cumpla con la recomendación de la Comisión Interamericana. Eso es lo que está pasando ahora. Sí, es ahora, lo que sí, vimos la noticia estos días. La recomendación es reparar el daño adecuadamente a la víctima, en este caso a mí. ¿Y eso significa? Eso significa una compensación económica, una indemnización que tiene sus parámetros establecidos en cuánto gasté, cuánto se afectó, cuántos hijos tiene, la familia como... de tal fecha ahora. ¿En qué tiempo? En 2 meses después de los 20 días que tienen para elaborar el reglamento. Si no elaboran el reglamento en los 20 días, no importa. Igual tienen 2 meses para cumplir con la reparación. ¿Y ya los tiempos han pasado? No, pues recién comienza, van 2 días. O sea que quizás de pronto será el nuevo gobierno que tenga que pagar. Si son 2 meses con 20 días, tendrá que ser este gobierno, pues será en noviembre. Claro. Pero si no cumple, le tocará al próximo gobierno, ¿no? Que yo creo que este gobierno no va a cumplir. Pienso que buscarán la forma de evitarlo, porque no puede ser que este caso, que el mismo ministerio hizo un cálculo, y a mí no me da vergüenza decirlo para nada, porque las compensaciones económicas tienen una razón de ser. O sea, dicen, a ver, este señor fue víctima de un atentado, este señor ha tenido problemas, nada material va a compensar lo que le pasó, pero una indemnización puede ayudarlo a llevar una mejor vida, a recuperar lo que gastó en seguridad. Y también esta resolución nueva va a sembrar una nueva jurisprudencia en el país importantísima. Muy importante, porque de ahora en adelante ya no habrá motivo alguno, porque lo primero que dicen generalmente es ¿saben qué? Los informes no son de cumplimiento obligatorio. Lo primero que dicen. Entonces ahora ya no podrán decir eso. Ahora ya queda claro que los informes internacionales sobre materia de derechos humanos son de cumplimiento obligatorio. Y tampoco podrán ser selectivos. Es decir, a este le pago y a este no le pago. A este lo compenso, a este no lo compenso, dependiendo de... La ley no es selectiva, la ley hay que cumplir. Exactamente. Entonces es un precedente bastante bueno, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se olviden que el programa Personaje del Viernes se reprisa los sábados a las 9 de la mañana y domingos 7 de la mañana.
Y que además, así como todos los programas de Atalaya, los transmitimos en nuestro Facebook Live, Radio Atalaya 680M, y en nuestro YouTube, Radio Atalaya 75. Y esta entrevista se la vamos a enviar también para que la pongan en este nuevo medio que está impactando fuertemente, y le vamos a preguntar a Rafael, que es 24/7, que es el nuevo, no solo proyecto, sino realidad que ya está al aire de Rafael Cuesta Caputi. Volvemos en un momento, amigos del Sistema de Emisoras Atalaya. Continuamos aquí con nuestro querido amigo don Rafael Cuesta, porque yo le tengo que cambiar de tema y preguntarle algo a Rafael. Ya, esto sí, como dicen los venezolanos, le vamos a mandar aquí una bola curva. ¿Por qué así? ¿Por qué tan...? Ese es para el béisbol. Por el béisbol. Ya, pues, ¿por qué? A ver, ¿qué te consideras? ¿Leoncista? ¿Lacista? ¿Correísta? No, pues obviamente, ¿no? Pero ¿qué te consideras? Nada. Nada. Pero Nada. Rafael fue diputado social cristiano, Sí, pues pero- cualquiera diría que... Pero Claro. dejé de serlo. Le tengo mucho respeto a todos. O sea, yo estuve muy cercano a León Férez Cordero. Me tocó lidiarlo muchas veces. Me quería mucho, lo quería mucho, pero peleábamos mucho también. Discutíamos Bueno, así era León, muchísimo, ¿no? claro, ¿no? Y así uno se entendía mejor, incluso, porque uno podía decir Claro. las cosas. O sea, no era esto de que las leyendas urbanas dicen, no, León cogía y la gente no le decía nada. No, sí. Sí había No, este intercambio. Además, León escuchaba. León escucha. León escuchaba. le gustaba hablar mucho. Sí. Siempre tiene la Constitución en la mano. Y para muchas cosas era increíble porque hay cosas en las que él reconocía que no sabía nada. Entonces decía, yo de esto no sé, explícame Okay. cómo funciona. Y a mí me tocaba mucho vivir esa parte, sobre todo en cuestiones de televisión y de comunicación. Entonces me preguntaba siempre, yo de esto no sé, ¿cómo funciona esta vaina de las cámaras? Explícame bien. Entonces, y escuchaba. Parece mentira, pero él era una persona que escuchaba muchísimo. Pero ya con el tiempo uno va cambiando, uno va pensando, a veces uno va diciendo, no, yo soy de centro, tampoco creo en el centro. Él era liberal, oiga. Yo no creo... Era liberal, ¿sí o no? Sí, claro. Y su papá también. Por supuesto. Yo creo en... yo no creo ni en la izquierda ni en la derecha y no creo ni en el centro. Yo creo que ambas tendencias tienen cosas buenas y cosas malas. Y la virtud de un gobernante, ojalá algún día nos toque un gobernante así, debe ser coger las cosas buenas de cada lado. Porque en materia social, sin duda alguna, la izquierda tiene cosas muy positivas. Correcto. Y en materia económica es un desastre. Entonces, en materia económica hay que coger temas de la derecha, porque funcionan. El libre mercado funciona, las libertades funcionan, menos impuestos funcionan. Eso funciona en la economía mundial, lo estamos viendo. Las restricciones no funcionan. Las restricciones a la libertad no funcionan. No. Y eso es lo que se vive en Cuba. Sin embargo, en Cuba tienen alguna estabilidad en educación y en salud, porque el Estado tiene tanta plata para eso que lo hace funcionar. Entonces, en temas sociales, la izquierda tiene esa sensibilidad con la gente que no tiene la derecha, que muchas veces solamente ve el lucro. Y cuando haya un gobernante que sepa obtener lo mejor de cada una de las tendencias, será un gran gobernante. Eso no es estar en el centro, eso es estar simplemente... Pero te preguntaron si una era vez de un lado- social cristiano, era... No soy nada. Lacista. Nada, no, pues peor. Pero tampoco es aséptico uno, porque uno tiene que tener una tendencia. Por ejemplo, pero autonomista sí. Autonomista, Eso sí, sí. yo creo Sí. en la autonomía. O sea, que parte de la libertad, ¿no? Yo creo en las libertades todas.
Ya. No solamente en estas libertades de los libertarios curuchupas, ¿no? Claro. Eso es lo más increíble, los libertarios curuchupas, ¿no? Que creen en todas las libertades económicas, pero cuando le hablan de las libertades sociales Nada de eso. y de la libertad de las mujeres y de la libertad de género, se asustan y se mueren y se persignan. Sí, Entonces, claro, ahí no sobre hay libertad. claro, o cuando le hablas de la misma libertad de religión, También. tampoco la aceptan, solamente aceptan la religión Rafael, blanca, cristiana, caucásica. tus antecedentes de todo tipo, personales, profesionales, como ser humano, tú has sido muchas cosas, desde que has tenido una radio en playas hasta que has hecho un libro, que te has ido a estudiar a Estados Unidos inglés, has venido para acá, has sido diputado, has sido asambleísta de He vivido muchas O cosas. sea, hablar de ti es pasar 2 horas aquí en el programa. Sí, verdad. ¿Qué más Hay le muchas falta, cosas. Rafael? ¿Qué falta, pues, realmente? Esa es la pregunta. Me falta concretar este sueño que he iniciado y que se está convirtiendo en realidad, que es tener un canal de noticias 24 horas. Digital. ¿Un canal convencional o en redes? Es ambas cosas. Por eso yo digo, se puede de rescatar lo mejor de cada mundo. Entonces, es un canal que nace digital, ¿no? Nace digital, pero está en convencional también, porque estamos en la plataforma de TV Cable, que ahora se llama Extreme TV Cable, y estamos en Claro TV en el canal 9. Estamos en el canal 3 de TV Cable, canal 9 de Claro TV, estamos en Divinet, que es la provincia del Guayas, Daule, Salitre, Nobol. Próximamente estaremos en Cable Unión de Quito, que cubre todo el norte de Quito. Y así vamos a llegar a Con diferentes cableras, ¿no? diferentes cableras. ¿Y en radio convencional? En radio convencional no estamos en radio. Pero la radio de playas. Bueno, sí, mi radio Playera, sí, está unida. Pero es en la península, Es solo en la es en la provincia de Santa Pero Elena. igual hace radio, pues. Sí, No, lo que decía es que no es en playas General Villamil. sino en la playa. Ah, en la playa. Sí. Es Bueno, la- que hayas precisado, porque yo Sí. pensaba que era en playa. Cantón, De eso radio playera. Claro. Cantón Santa Elena. Santa Elena. Cantón Santa Elena. Y una pregunta, el personal, digamos, que hace el canal, ¿cómo vas escogiendo talentos y eso? Es lo más complicado porque la inversión es una inversión importante Claro. que se ha hecho. La empresa no es solo mía, tuve que abrir el capital, finalmente me di cuenta que no podía yo solventarlo con mis ahorros únicamente, así que vendí el 30% de la empresa a 6 inversionistas, a 6 socios, o sea, cada uno con el 5%, y ese porcentaje me ha permitido a mí poder sostenerme hasta que el canal pueda sostenerse con sus propias ventas de publicidad. Espero yo mantener costos bajos, que lo aprendí ahora que estuve en TC, de gerente. Claro que una cosa es de director de noticias y otra cosa es administrar. Exactamente. Entonces en TC para mí fue un muy buen aprendizaje. Pude hacerlo bien porque la gente colaboró conmigo. Me di cuenta de los problemas que tienen los canales de televisión por sus estructuras tan grandes, sus costos tan elevados, que les impide tener buenas utilidades y reinvertir ese dinero en la empresa. Entonces, siendo TC, Coavisa, canales muy grandes, tienen costos demasiado elevados. Que ganan plata, por supuesto, ganan, no es un mal negocio, pero ya no es este gran negocio que era antes la televisión, ¿no? El mercado de la televisión ha disminuido muchísimo, se lo ha llevado el digital, y por eso es que yo arranco como un canal digital. Entonces, el secreto aquí está en dar un producto de buena calidad, que creo que lo podemos dar, ya lo estamos dando. Hay que hacer algunos toques técnicos y mejorarlos. Hay que invertir en transmisiones en vivo, que ya lo vamos a hacer. Poco a poco iremos creciendo. Darle un buen producto al cliente, al usuario, y mantener los costos al límite más bajo, ¿no? Eso es difícil porque para dar un buen producto también hay que pagar un buen sueldo, ¿no? Entonces la gente te dice, Claro. está bien, yo te apoyo, yo te ayudo, vamos a arrancar, estoy sin trabajo, ya chévere, vamos a hacerlo. Y eso te apoyas por un tiempo, 2, 3 meses.
luego tengo que mejorar los sueldos. Y si no lo logro, la gente se va a ir. Y se va a ir a otros canales, a otros medios, porque también estamos creando escuelas. He cogido muchos estudiantes, gente nueva, gente muy entusiasmada, apasionada, o sea, que me recuerdan a mí, a ti, cuando cuando quemábamos Suela, que trabajábamos De eso se trata. 24/7, y de ahí nace el nombre, ¿no? O sea, que aquí en este canal, más que dar noticias 24/7, se trabaja 24/7. Rafael, muchos dicen que cuando uno está de periodista y después de periodista el de la calle ya llega a la oficina, porque así es el progreso, ¿no? Uno llega a la oficina y avanza profesionalmente y dirige un grupo, tienen mal carácter. Yo lo tuve en mi momento. Yo lo tuve en mi momento. Es que claro, porque el día a día es el cierre. Si no tenemos ese mal carácter que unos interpretan de esa manera, pero que no es mal carácter, sino la responsabilidad de tener que dirigir a un grupo. Si tú eres una persona de buen carácter, nadie te hace caso, ¿verdad? Conozco un pasante que estuvo trabajando contigo en Diario Hoy, ¿no? Y me decía, ese señor era bravísimo, pero no se imagina cuánto aprendí. Dice, para que te des cuenta. Gracias a él. Eso es lo importante que uno eso tiene me dijo este pasante. Me dijo, gracias al CIES Montilla, yo aprendí muchísimo. Y yo aprendí a redactar con él y él no aceptaba que no ponga la coma donde tenía que ir y no aceptaba que no ponga una palabra sin tilde, pues me rechazaba el trabajo y me mandaba al diablo. Pues, ¿no? Dice, pero todos le teníamos miedo y todos teníamos que cumplir bien el trabajo. Pero tú también eres así. ¿Ah? Yo también he escuchado que sí. No me vas a decir era, que no. sí, Dime, pero yo era más explosivo. Bueno, Yo explotaba. Y después. Y después me sentaba en la vereda, en la tiendita, a chupar con la gente. Ya. Entonces, sí, ya estamos viejos, pero periodista que no es borracho. Yo soy no es mayor que periodista. Claro. Como decía García Márquez, decía hoy que el periodista no puede faltar cervezas, decía en una redacción y las máquinas de escribir. Yo nunca tuve esa inclinación. Nunca. Usted tuvo otra, ¿no? Ni siquiera de fumar ni de beber, para nada. Yo lo escuché, usted decía algo sobre el beso una vez. El beso manavita, sí, claro, apasionado. Beso que no se olvida nunca. Besos con salprieta, digo, ¿no? Manado, es verdad. Vea que no se olvida de eso. Así es. Uno nunca debe olvidarse de los compañeros, aunque con él nunca fuimos compañeros de trabajo, pero fuimos compañeros de la calle. Colegas. Estuvimos ahí en las mismas etapas, en los mismos hechos, en las mismas circunstancias. Estuvimos dialogando con Febres Cordero, después vinieron Rodrigo Bora, después vino Emilio Bagua, después vino Rafael Correa, etcétera, etcétera. O sea, vivimos la misma experiencia y por eso es que de repente en un diálogo como esto siempre nos identificamos. Claro. Y sabemos más o menos el lenguaje. Y podemos pensar hasta diferente. Claro. Y opinar diferente sobre un tema. Claro. Y tú escribiste esto y tú dijiste esto. Ya, es diferente, pues no importa, pero respetamos nuestro trabajo. Correcto. Y eso es lo importante. Claro. O sea, es muy correcto. Yo nunca, alguna vez lo hice, hace muchísimos años, pero a mí nunca, después de esos, de hace 20 años, nunca me escucharán criticar a un periodista. Jamás. No lo hago. Nunca voy a criticar a un colega. Es lo mejor. Aunque escriba mal de mí. Aunque no estés de acuerdo con lo que dice. Peor, pues. No. Claro, peor, lógico. Y si escribe mal de ti tampoco. Nunca. No voy a hacer. Es que cada quien tiene su claro, forma de pensar. Entonces, oye, mi hermano, mira, que queremos entrevistarte para que opines sobre lo que está haciendo La Posta. Le dije, no, yo no voy a hablar sobre eso. Sí. Ellos son mis colegas. Pueden no gustarme lo que hagan, pero tienen derecho a hacerlo. Problema de ellos. Estamos de acuerdo. Estamos completos. No voy a jugar a mis colegas jamás. Es una gran definición, porque es cierto, a uno le dicen, estos de tal, La Posta, por ejemplo, y uno dice, déjenlo hacer su trabajo, o a los de allá, déjenlo hacer, porque así mismo queremos que nos dejen hacer a nosotros nuestro trabajo. Como tampoco creo que el periodista debe acudir a las funciones del Estado a presentar denuncias, porque yo recibo mensajes, presente la denuncia en la fiscalía, deje de hablar y presente las denuncias en la fiscalía, vaya a la justicia. Ese no es mi trabajo. No, pues en caso vamos a presentar los hechos, presentar una denuncia. Somos fiscales ni jueces. Ya, si la fiscalía o la justicia no le paró bola, pues ya, hasta ahí llegué. Muchísimas gracias a
La verdad que queda, como ustedes dicen, para una segunda parte. Te vamos a... He tenido tantas cosas que yo hubiese querido preguntar del COVID, que también tuvo COVID, ¿verdad? Y fuerte. Y eso, COVID, 6 infartos, 6 infartos, claro. denuncios penales. Todo, a ver, tenemos que hacer una segunda parte. A propósito, muchísimas gracias. Yo los invito a ustedes a 24/7 a hacer un programa. Allá, pues. Encantado, encantado. No sé. Invítelo otra vez para seguir otros. A ver, primero lo invitamos aquí. Le vamos a regalar una tacita, un kit de café conquistador. Bien. Café y la tacita. Es bueno. Sí. 100% Así arábigo. es donde se vende ya. Sí, ya. Claro. Es que se vende en Supermax. Y en el Portal. Portal. Él tiene buena memoria, Portal. ¿no? Claro. Y vamos entonces a ir a 24/7. También. Hagamos un programa. Hagamos. Encantado de la vida. Y lo otro, quiero mandar un saludo. Programa Sí. de este estilo debería ser. Sí, claro, obviamente. Así igualito. Así, nos manda un gran saludo doña Sonia Rosero Echavarría y dice, qué Es mi interesante. vecina. Así, ¿no? Claro. Dice, qué interesante la entrevista, dice. La verdad que qué cantidad de anécdotas. Aquí nos dice, felicitaciones, qué interesante Tengo la entrevista. anécdotas con el esposo también. Claro, Claro. desde la juventud. Claro. A Los ver, estoy escuchando, cuando dice. Cuando a mí En la- Javier Alvarado me encarga hacer el noticiero de la mañana, yo digo, bueno, los viernes tenemos que hacer algo distinto. Entonces hicimos un segmento de recomendaciones de qué hacer el fin de semana, sobre todo qué películas ir a ver. Entonces, el esposo caballero de Sonia, Don Horacio Chavarría, iba todos los viernes al noticiero de la mañana, que lo conducía yo con Pilar Aguirre, y daba sus recomendaciones de las películas que había que ver. Y un día, Horacio comete la indelicadeza de hacer lo que dicen los muchachos ahora, un spoiler. O sea, anticipar. contar el final de la película. Entonces, cuenta el final de la película de El Retorno del Jedi. Cuando Darth Vader le dice a Luke Skywalker que es el padre. El padre, que eso era el secreto. Claro, de- dice, Más guardado. no, pues lo querían matar, pues, ¿no? Ok. Entonces, no había celulares, no había redes sociales, por suerte. Pero las llamadas telefónicas, que ¿cómo va a decir eso? Nos está arruinando la película. O sea, bravísimo todo el mundo, porque Ocho había hecho su crítica de cine y había revelado que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker. Ahí se... Y tengo anécdotas. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a hacer segunda parte habrá. Buena parte. Así como en ¿cómo se llama? En el retorno del Jedi. Y bueno, en 24/7, muchísimas gracias por la invitación, Rafael. Su programa, El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio.